informe se tenía que haber dado la semana pasada, pero por mi salud sé que varias familias en la iglesia se enfermaron y yo fui una de ellas. Entonces, gracias a Dios ya estamos bien. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy les voy a dar un informe, pero antes de eso, este informe me impresionó mucho, este testimonio, hermano, de cómo Dios hace que una congregación nazca. Al yo hacer este informe, me trajo a la mente de una manera que Dios usó IPUL Jacksonville para que una obra naciera. Ustedes se acuerdan, hace 4 años, el huracán Iota en Nicaragua. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Fue tremendo. Me acuerdo que hablé con el hermano William y le dije, hermano, está esta situación. Nosotros no estamos en Nicaragua, hermano, pero IPUC sí. Y IPUC quería ir a un pueblo, el más afectado, que es Ciuna, Nicaragua, que es el triángulo minero de Nicaragua. Y el hermano William hizo que recogiéramos una gran ofrenda para darle a las víctimas más afectadas. De esto, hermano Cristian, si puede poner las fotos para que ustedes vean más o menos. Los que van a ver aquí son el misionero que mandó Colombia a Nicaragua. Ahorita les explico por qué les estoy trayendo a mente esto que hicimos hace 4 años, hermano. Aquí están. Ese es el misionero Robinson Girón con su esposa Álida. Ellos son, miren el logo, en Nicaragua también funcionan como IPUL, pero él es un misionero enviado de parte de Colombia. Siga, hermano. Y esta iglesia, hermano, es muy importante que ustedes entiendan. Esta iglesia, IPUL Jacksonville, mandó una gran ofrenda para que ellos fueran, porque no tenían los medios para ir a este pueblo en Nicaragua a orar, a predicar. Y aquí las víctimas del huracán se estaban acercando y estaban escuchando la predicación y lo que estaba sucediendo. Vuelvo y digo, hermano, esto es producto de la ofrenda que IPUL Jacksonville dio. Esto, la gloria sea para el Señor Jesucristo que usó esta congregación. Ahora, ahí no para la cosa, hermanos. ¿Por qué lo estoy mencionando? De cómo el Señor mueve las piezas misioneras y cómo hace un rompecabezas, una sola cosa, hermano. Resulta que ahí en ese pueblo habían 3 familias que eran bautizadas en el nombre de Jesucristo y quedaron sin pastor. Estaban sin pastor, se estaban congregando sin pastor. Ellos también fueron víctimas del huracán. Cuando ellos fueron a recibir la ayuda, escucharon el misionero predicar y ellos escuchaban detenidamente cómo predicaba el misionero y se dieron cuenta que era un misionero de la sana doctrina. Dejaron su número de teléfono y estas 3 familias llamaron al misionero y ahí nació otra sede de IPUL, porque llamaron y enviaron un obrero allá, hermano. Y hasta el día de hoy, esta sede está funcionando, predicando el evangelio y bautizando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué traigo a luz este testimonio que Dios usó? Una ciudad en Nicaragua, con un misionero que ni siquiera es de IPUL, y con una iglesia en Jacksonville, Florida, que entre los 3 el Señor hizo que naciera una congregación. Ahora les presento Vanes, Cuba, hermano, Vanes, Cuba. Este es otro testimonio que les voy a dar cómo Dios armó las piezas. Hermano, ¿puede poner el mapa de Cuba, por favor? Hermanos, Vanes, tenemos a la hermana Aricel, que es cubana, y ella tiene conocimiento de todo lo que voy a hablar. Este es Cuba, hermano, y ahí está en la provincia de Holguín. Como pueden ver, el Señor Jesús está buscando estar en todos los rincones del mundo, hermano. Y hasta ahí llegamos. ¿Cómo sucedió esto? Ya sabemos que IPUL está en Cuba, hermanos, esto ya lo sabemos. Y estamos funcionando, hermanos, y está creciendo la obra de una manera impresionante. Comenzó con un joven que se llama Yadrián Batista Rojas, hermano. Este joven se entregó a Cristo el 7 de enero del 2023 en una iglesia trinitaria. Ahora mire cómo Dios lo que hizo con este joven. Este muchacho tenía una pasión para servir a Cristo. Cuando se entregó con todo.
Y 6 meses él se puso a indagar sobre la palabra y se metió en muchos grupos de Facebook para hablar simplemente de la palabra y de la doctrina. Y él decía que en muchos de estos grupos solo hablaban de todo menos de la palabra de Dios, hasta que se metió a un grupo de internet de IPUC, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y era dirigido por un joven que pertenece a la iglesia de Bucaramanga Central. Y él se metió cuando este joven comenzó a hablar de la doctrina. Y en ese grupo, este joven habló del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, de la deidad de Cristo, de la unicidad del Señor Jesucristo. Bueno, este muchacho se entregó con todo, hermano, y le inquietó de una manera que le revolcó todo por dentro. Y él dijo, ¿cómo así? ¿El bautismo es en el nombre de Jesús? Este joven, hermano, fue muy difícil, tuvo una batalla interior de aceptar que él tenía que ser bautizado con la fórmula que dejaron los apóstoles, que es en el nombre de Jesús. Él rechazó y comenzó a inquietar el muchacho, y días estudiando la palabra se dio cuenta que ese era el único bautismo que está en la Biblia. Él pensó que estaba solo, pensó que era el único en Cuba que había recibido esta revelación. Y él comenzó a hablar ya con el joven de Colombia, imagínense, en Cuba, y hablando con un joven de Colombia, y él se comenzó a inquietar en la congregación donde él estaba asistiendo, hermano. Y comenzó a llevar sus dudas a la iglesia, y no pudieron darle respuestas. Entonces él se comenzó a hablar con otro joven de la iglesia que se llama Richard. Y entre los dos comenzaron, y ese joven también recibió la revelación, y comenzaron ellos a tener estudios bíblicos de la unicidad en la casa de este joven Richard. Y un día llegaron 2 jóvenes más, Manuel y Esther, y ellos pertenecían también a la organización, pero de otra congregación. Muchachos, estos jóvenes, hermanos, estos jóvenes se metieron en la unicidad y ya estaban inquietados en esa congregación. Ahora, aquí los jóvenes, yo quiero que pongan mucha atención, los jóvenes que están aquí, para que ustedes entiendan cómo el Señor usó a estos jóvenes. Dios les puso en el corazón en ese momento que ellos se tenían que ir de esa congregación. Ya ellos no estaban ahí. Físicamente ellos estaban ahí, pero mentalmente no. Richard les habló y les dijo que ellos ya tenían planes de irse porque la doctrina estaba errada. Esto es lo que sucedió, hermano, eso es lo que sucedió. Y aquí les voy a contar cómo nació esta sede de IPUL. Ellos fueron a la congregación de Yadrián y él les presentó la doctrina del nombre a esta pareja. Y comenzaron a indagar y hablaron con una anciana, y la anciana habló con el pastor. Y ahí se volvió un revolú, hermano. Hicieron un edicto en todas las congregaciones de esa organización que no los recibieran en la casa, que nadie les hablara, y estos 4 jóvenes quedaron sin congregación. Hermanos, no sabían qué hacer. El hermano Yadrián pensó que estaban solos en Cuba, que eran los únicos en toda la isla con la doctrina. Dios le reveló a este muchacho, entre todo, de indagar por Google buscando iglesias del nombre en Cuba, y adivine con quién dio. Una joven que está estudiando en Cuba, de Colombia, de IPUC, dio con ella en Google, y ahí se conectó con el pastor de La Habana, el hermano Josmel, y él lo conectó con el misionero de IPUL, Cuba, el hermano Gubelandi Salazar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? El hermano los mandó a llamar, y ¿qué cree que pasó? Los 4 jóvenes fueron bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hermanos, hay personas que buscan cualquier excusa para no congregarse, cualquier excusa para no servir. Pero estos muchachos les entró un desespero de congregarse, de hacer algo. Ya no tenemos una iglesia. ¿Y sabe qué hicieron, hermano? Armaron una enramada en su casa, y ahí inició
una nueva sede de la Iglesia Pentecostal Unida de Latinoamericana. Y ahí ellos comenzaron, uno es el pastor hasta que la organización mande, ellos están ahí congregándose y haciendo cultos. ¿Y cómo buscamos a veces la excusa para no congregarnos? Y estos muchachos entraron en una desesperación de congregarse. Hermanos, el primer culto de esa iglesia fue el 5 de septiembre del 2023. En Cuba se llama Iglesia del Nombre de Jesús Unida de Cuba. Esa es una rama de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Hermanos, ahorita en Cuba tienen un problema bien grave, hermano, que es no tienen suficientes obreros. Son 17 grupos, 5 pastores y 5 predicadores. Y entre esos 17 grupos, estos 10 hermanos están predicando el evangelio. Si toca ir en bicicleta, van a estos diferentes grupos. Y allá en Cuba hay un gran problema, hermano, que no tienen transporte, ¿cierto, hermana? El transporte es muy difícil en Cuba, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que son los hermanos que tienen que llegar a estos barrios para llevar el evangelio. Entonces, hermanos, el misionero es el hermano Guberlandi Salazar Carmenata. Y mire cómo el Señor puso una pieza, que este joven que está en Cuba, Dios usó la pieza de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y usó la iglesia de aquí para ya establecer esta nueva obra. Hermanos, nosotros no podemos ir a Cuba a predicar a todos estos países, pero el Señor fue el Señor el que estableció la ofrenda misionera para que se esparciera las buenas nuevas a toda criatura. Y hermano, les voy a mostrar ahora un video dando un resumen de todo el testimonio que les di, y si pueden apagar las luces, hermanos, y acuérdense, hermanos, orar por Banes, Cuba, que es la provincia de Holguín. Una visión, un sueño, una revelación, un encuentro con el verdadero Dios. Señor, esto fue eso antes de conocer a Cristo. Amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos aquellos hermanos que van a escuchar este audio. Mi nombre es Adrián Batista Rojas, miembro de la Iglesia del Nombre de Jesús Unida de Cuba, radicada en el municipio Banes, provincia Holguín. Hoy quisiera compartir con ustedes el testimonio de cómo recibí la revelación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, yo me convertí el 7 de enero del año 2023 al Señor en una iglesia pentecostal trinitaria. Transcurridos 6 meses después de mi conversión, surgió en mí una necesidad de buscar más del Señor. En esta búsqueda comencé a entrar en grupos de jóvenes de WhatsApp y de Facebook, pero realmente la mayoría de ellos se hablaba de cualquier cosa menos del Señor. Entonces encontré uno que tenía alrededor de 600 miembros, se hablaba, se compartía mucho la palabra de Dios allí, se hacían dinámicas y decidí realmente quedarme en este grupo. 2 días después de haber entrado en el grupo, uno de los administradores comenzó a hablar de que Jesús era el nombre del Padre, que el bautismo era en el nombre de Jesús, lo cual yo rechacé, ya que yo estaba dando las clases de discipulado en la iglesia trinitaria, donde estaba, y allí se me estaba enseñando todo lo contrario. Pero realmente sentí la inquietud de buscar sobre lo que me decía el hermano en el grupo, y el Señor Jesús me quitó la venda de los ojos y entendí que Jesús es el único Dios desde principio a fin, hasta el fin en la Biblia. Pensaban que estaban solos. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Yes. Esa es la enramada que construyeron, hermanos. Tanto era el deseo de congregarse, de tener un templo. Lo bello que está.
Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde Así se llamaba antes de haber llegado a Aipul. Necesité mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Ese es el altar. Llévame donde los hombres Ese es el misionero visitante. necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la... Te adoramos, Señor. Simplemente A ti te gusta, Dios mío, que te adoremos, Señor. Iglesia, tú no estás adorando a cualquiera. El Señor está aquí y tú estás adorando a Dios. Dile, Señor Jesús, tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Rey de esta nación. Aleluya. Tú eres el Rey de esta iglesia. Gracias, Señor. Oh, Gracias, Señor, Padre. cántalas y te las sabes. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor incomparable, tu reino inigualable, asombroso, asombroso, coronado estás, un trono de victoria, vestido estás de gloria, díselo a él. llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Para exaltar y glorificar su santo y divino nombre, mi hermano. ¿Cuántos están agradecidos hoy por habernos dado otra oportunidad de haber venido hoy a alabarle, a exaltar y adorarlo? Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra. Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 6 al 8. Llévame donde los hombres ¿Están ahí? Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Aquí está hablando Pablo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Entonces tenemos que trabajar para esto y recibiremos nuestra recompensa de parte de Dios, para recordar siempre que el crecimiento en la persona lo da Dios. Dar gracias al Señor por la salvación que nos ha dado, ¿verdad? Porque no merecíamos ese amor que nos fue por gracia, ¿sabes? El Dios de los cielos siempre es bueno decir el plan de salvación de Dios. Dios nos creó a todos. Dice la Biblia que no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Y ese Dios, creador de todo, fíjense, tal majestad hay en ese Dios. Y se despojó de su gloria, dice la palabra, y vino y se hizo como uno de nosotros, y murió en esa cruz. Jesucristo, el único Dios y Salvador. Quizás muchos han escuchado, no sé si lo crean o no, pero realmente nosotros hemos conocido a ese Dios, ese amor que tiene para con nosotros, el cual, fíjense, yo siempre lo digo, ni mi madre, ni mi padre, ni ninguno de mi familia me quiere más que Dios, porque he conocido de ese amor y así
se los digo a ustedes, nadie nos ama más que ese Dios. Y quiero dar gracias por esa salvación eterna. Ese fue el joven inicial. Necesiten tus palabras, necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza. Y ese es el misionero. Hermanos, un aplauso para el Señor Jesucristo, hermanos. Ahí está el logo. Hermanos, esto solo lo hace Dios y a los jóvenes. Tomen estos jóvenes como un ejemplo. No hay otra opción afuera. El seguir a Cristo, hermanos, es lo primordial en la vida. Y vamos a pedirle al hermano William que pase y ore por las misiones y por estos 4 jóvenes. Y vamos a pedirle a Ashley que pase y recoja la ofrenda junto con Franco. Y hermanos, estos son nuestros hermanos en Cristo. Con solo ese video yo sentí la presencia de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar en pie esta mañana. Podemos ver, hermanos, cómo Dios se glorifica y cómo el Señor se da a conocer, aún estando en las condiciones más paupérrimas de la vida. La presencia de Dios va a llegar a todo aquel que tenga sed de verdad de conocerle a Él. Él se dará a conocer porque el propósito de Cristo es venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Cuba no es una excepción, Haití no es una excepción. Cada rincón de esta tierra habrá un portador de la palabra del Señor. Y usa las herramientas que tenga que usar. Tú y yo tenemos una verdad revelada, hermanos. Y esa verdad revelada tenemos que llevarla a conocer. Primeramente donde tú vives, en esa escuela, en esa universidad, en ese lugar de empleo, porque allí al alcance tuyo hay muchos que se están perdiendo porque no han conocido a Cristo el Señor. Soberano Dios de la gloria, esta mañana damos gracias a ti por tu hermosa labor, por darte a conocer a estos jóvenes que le pusiste inquietud en sus vidas para conocer al verdadero Dios, para que a través de estas saetas, Señor, muchos jóvenes, hogares, ancianos, adolescentes, sean salvos en la isla de Cuba a través de la predicación de tu poderosa palabra. Bendice tu obra en esta isla, Señor. Usa al misionero, Señor. Sigue llamando jóvenes, hombres, Señor, mujeres dispuestas a meter la mano en el arado para alcanzar a los perdidos. Bendice tu obra, Señor. Multiplica esta ofrenda para ayudar a los obreros y misioneros de esta isla, porque tu palabra no está presa. Tu palabra llegará a cada rincón de esta tierra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hermano Danilo, pueden estar cómodos. Vamos a recoger la ofrenda en este día. Amén, gloria a Dios. Puede pasar. Amén. Callar.
anunciaremos su amor y su verdad. Amén.